Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Imagina que tu mejor amigo es un asesino en serie, que noche tras noche lo ves salir y regresar con las manos manchadas de sangre, que tú estás ahí, lo ves, lo escuchas, y aún así, no haces nada. Esta es la historia de Christopher Worrell, el hombre que sembró el terror en Australia durante los años 70. Un psicópata sádico, obsesionado con el control, con la muerte y con las chicas jóvenes. Pero esta historia no se trata solo de él. Se trata de James Miller, su cómplice silencioso. El amigo que lo acompañó en cada crimen, que lo vio asesinar y que jamás lo detuvo. ¿Qué se necesita para convertirse en monstruo? ¿Matar con tus propias manos? ¿O permitir que otro lo haga, mientras miras hacia otro lado? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un descenso al infierno, uno donde la amistad, la sangre y la muerte caminan juntas. Y solo uno salió con vida. Bienvenido a Crímenes Nocturnos. Pon tu pantalla completa, ajusta el volumen y acompáñame en esta historia que difícilmente podrás olvidar. En 1979, Australia se vio sacudida por una serie de hallazgos tan inquietantes como trágicos. Una ola de descubrimientos macabros dejó al país en estado de shock. Las autoridades comenzaron a encontrar los cuerpos sin vida de varias jóvenes, todas ellas en condiciones aterradoras. Pero más allá de la brutalidad de las escenas del crimen, lo que realmente estremeció al público fue la siniestra historia que se escondía detrás de aquellas muertes. El responsable era un joven cuya frialdad y perversión se camuflaban tras una apariencia enigmática y un aire encantador. No estaba solo. Su vínculo con una amante y un accidente automovilístico serían piezas clave para resolver este complejo y aterrador caso. Hoy te contaremos con lujo de detalle la historia de los asesinatos de Truro, un caso que estremeció a una nación entera y dejó cicatrices imposibles de borrar. Así que, si quieres conocer todo lo que ocurrió, apóyanos con un me gusta, activa las notificaciones y quédate hasta el final de este video. Todo comenzó el 20 de abril de 1978, cuando William Thomas y su hermano decidieron salir a caminar por una zona boscosa que bordea la carretera del pantano, cerca de la localidad de Truro, en Australia del Sur. Durante su paseo, se encontraron con un hueso de gran tamaño que, a simple vista, parecía pertenecer al esqueleto de una vaca. Al regresar a casa, William le comentó el hallazgo a su esposa Valda, quien se mostró intranquila por lo que le acababa de contar. Tan solo 2 días después, fue ella quien le insistió en que regresara a inspeccionar el lugar con más detenimiento. Siguiendo su recomendación, William volvió a aquel rincón del bosque. Esta vez, examinó el hueso con mayor atención y, para su horror, notó que en uno de los extremos aún colgaba un zapato femenino. La imagen ya era inquietante, pero lo peor estaba por venir. Al acercarse un poco más, descubrió algo escalofriante. La superficie del hueso conservaba restos de piel y uñas cuidadosamente pintadas. Con un nudo en el estómago, William empezó a revisar el entorno. Y no tardó en tropezarse con más señales aterradoras. Ropa manchada con sangre y varios fragmentos óseos de menor tamaño desperdigados entre la maleza. Impactado por lo que acababa de encontrar, William no perdió el tiempo y avisó de inmediato a la policía. Las autoridades se desplazaron rápidamente al lugar y acordonaron la zona. Lo primero que llamó la atención fue lo apartado del sitio. La carretera era casi intransitada, un tramo olvidado por la civilización. En otras palabras, toparse con ese cadáver fue casi un acto fortuito, una macabra casualidad. Los peritos
comenzaron a analizar meticulosamente cada centímetro del terreno. Sin embargo, las condiciones no eran las mejores. El barro espeso dificultaba el trabajo y ocultaba pistas importantes. A pesar de ello, los investigadores hicieron todo lo que estuvo en sus manos para recabar evidencia. Pasaron varias semanas antes de que finalmente lograran identificar a la víctima. Se trataba de Veronica Knight, una joven de apenas 18 años, cuya historia estaba a punto de abrir una caja de horrores que nadie estaba preparado para enfrentar. De acuerdo con las investigaciones, Veronica Knight fue vista por última vez el 23 de diciembre de 1976, justo después de separarse de una amiga con la que había pasado el día haciendo compras navideñas. Desde entonces, su paradero se convirtió en un completo misterio. Debido al largo tiempo que su cuerpo había permanecido expuesto a los elementos, casi 2 años completos, resultó casi imposible para los forenses determinar la causa exacta de su muerte. El deterioro era tal que no se podía establecer si había sufrido violencia, si había sido asfixiada, apuñalada o había muerto por causas naturales. En ese momento, los investigadores contemplaron una teoría. Pensaban que tal vez la joven se había extraviado y, sin lograr encontrar ayuda, había fallecido por deshidratación. Aunque esta hipótesis debía haber sido solo una posibilidad dentro de muchas, las autoridades decidieron que esa era la única explicación válida. De forma apresurada, clasificaron su muerte como un caso aislado, sin conexión con otros reportes. Pero esa percepción iba a cambiar dramáticamente menos de un año después. El 15 de abril de 1979, un grupo de 4 jóvenes caminaba por la misma carretera del pantano cuando hizo un nuevo y perturbador descubrimiento. En un área abierta, muy parecida a donde se encontró el cuerpo de Verónica, hallaron un esqueleto humano. La nueva escena del crimen se encontraba a tan solo 1 kilómetro de distancia del lugar donde había aparecido el primer cadáver. Una vez más, la policía acordonó el área e inició el proceso de identificación. Entre los restos, encontraron algunas joyas que resultaron fundamentales. Gracias a esos objetos personales, las autoridades lograron confirmar que los huesos pertenecían a Sylvia Michele Pittman, una adolescente de apenas 16 años que había sido vista por última vez en diciembre de 1976 en la estación de trenes de Adelaida. Cuando el comisario Harvey fue informado de esta segunda víctima, no tardó en detectar que algo no encajaba. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Ambas chicas desaparecieron en el mismo mes y año, y sus restos aparecieron en la misma zona remota. En ese entonces se había denunciado la desaparición de más de 3.000 personas en el sur de Australia. Sin embargo, Harvey no creía que estos casos fueran parte de esa estadística general. Para él, estas muertes compartían un patrón y podrían ser obra de un asesino en serie que aún no había sido identificado. Con esta teoría en mente, se lanzó una operación especial que involucró a 70 agentes de policía, todos concentrados en revisar minuciosamente la zona de Swamp Road, con la esperanza de encontrar más pistas o más cuerpos. Entre comillas, no sabemos lo que vamos a encontrar, declaró el comisario en ese momento. Vamos a buscar indicios relacionados con el asesinato de estas 2 chicas, pero no podemos ignorar la posibilidad de hallar los restos de algunas de las otras jóvenes desaparecidas. Durante 11 días consecutivos, los agentes peinaron el terreno pantanoso, y el horror no tardó en regresar. En ese corto periodo de tiempo, se localizaron 2 nuevos esqueletos humanos. Aquel mismo día, los restos fueron identificados como pertenecientes a Connie Jordanides, de 16 años, y Vicky Howell, de 26. Ambas
habían desaparecido en febrero de 1977. Lo más aterrador de este descubrimiento era lo que implicaba. Esos cuerpos habían estado allí, ocultos a simple vista, durante todo ese tiempo. Eso solo podía significar una cosa: el responsable de esas muertes no solo había actuado en múltiples ocasiones, sino que, probablemente, ya se encontraba lejos, libre. La falta de pruebas sólidas representaba un enorme obstáculo. Los cuerpos estaban tan degradados que cualquier evidencia forense resultaba prácticamente inútil. Frente a esta situación desesperante, las autoridades decidieron recurrir a la comunidad. Hicieron un llamado público pidiendo colaboración, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera tener la pieza que faltaba en este oscuro rompecabezas. Fue hacia finales de mayo de 1979 cuando el caso dio un giro inesperado. Una mujer, que se presentó como Ángela, llegó a la comisaría de Truro con una declaración inquietante. Según sus palabras, conocía a alguien que podría estar directamente involucrado en las misteriosas muertes que tanto desconcertaban a la policía. Ángela relató que, en febrero de 1977, mientras asistía al funeral de un hombre llamado Christopher Worrell, un conocido suyo, James Miller, le confesó algo espeluznante. Según ella, James le dijo que ambos, él y Christopher, habían hecho cosas terribles a varias mujeres. Intrigada por la información, la policía investigó más a fondo y descubrió que Ángela en realidad se llamaba Amelia, y que había sido novia de Christopher Worrell. Durante su testimonio, Amelia aseguró que James le había dicho, textualmente, que aquellas chicas asesinadas eran trapos viejos, personas que, según él, no valían nada para el mundo. Además, dijo que James había confesado que ese tipo de actos empezaban a ser cada vez más frecuentes, y que tal vez la muerte de Christopher había sido una suerte de justicia. Amelia explicó que no había hablado antes porque, en el fondo, siempre creyó que Christopher era el verdadero autor de los crímenes, y que James solo era un peón, alguien que estaba allí sin ser plenamente consciente de lo que ocurría. Los investigadores, por su parte, descubrieron que James era un sujeto inestable, con antecedentes de realizar trabajos menores a cambio de comida o un sitio donde dormir. Aunque no parecía peligroso a simple vista, 8 agentes fueron asignados para investigarlo. Y cuando James notó que lo seguían, intentó escapar. Sin embargo, fue interceptado y puesto bajo custodia poco después. El 23 de mayo de 1979 fue llevado a la sala de interrogatorios. Allí, los oficiales Glenn Lowry y Peter Foster, ambos miembros de la Brigada de Delitos Graves, se propusieron sacarle la verdad. Durante las primeras horas del interrogatorio, James lo negó todo. Dijo que no conocía a nadie llamado Amelia y que no tenía relación con ningún asesinato. Pero su coartada comenzó a desmoronarse rápidamente cuando los investigadores le mostraron una fotografía en la que aparecía Christopher junto a Amelia. James, atrapado, no pudo seguir fingiendo. Al verse acorralado, trató de desacreditar a Amelia, diciendo que seguramente estaba inventando todo por dinero, ya que el gobierno había ofrecido una recompensa de $30,000 a quien brindara información útil sobre los asesinatos. El sargento Lowry, sin alterarse, le preguntó si realmente creía eso. Y tras un breve silencio, James respondió: «No. Ahora que lo pienso, tal vez ella solo hizo lo que debía hacer. ¿Podría tener unos minutos para pensarlo?». Después de más de 6 horas de interrogatorio, James finalmente cedió. Exhausto, confesó que había estado involucrado, aunque negó haber cometido los asesinatos. Relató que él conducía mientras Christopher Worrell viajaba como acompañante. Juntos solían recoger chicas jóvenes
con la excusa de llevarlas a algún sitio. Pero el paseo no era casual. Siempre las llevaban hacia zonas remotas, cerca de Truro, donde Christopher abusaba de ellas y las asesinaba. «Tienen que creerme. Yo no participé en los asesinatos», dijo James con desesperación. En ese punto, el sargento Lowry lanzó una teoría. ¿Y si James estaba enamorado de Christopher? ¿Y si, cegado por esa obsesión, lo ayudaba sin cuestionar sus actos? Ante esa hipótesis, James bajó la guardia por completo. Con una voz más tranquila y resignada, reveló que aún había 3 cuerpos más sin descubrir, y se ofreció a guiar a los agentes hasta ellos. Tanto Lowry como Foster sintieron que por fin estaban cerca de cerrar el caso. Esa noche, aunque ya eran las 10:30 de la noche, partieron junto a James en un recorrido que los llevó por toda la región, desde Truro hasta Port Gawler, e incluso hasta el vertedero de Wingfield. En cada sitio, James señalaba un agujero, afirmando que allí yacía una víctima. Pero, a pesar de negar una y otra vez su participación activa en los crímenes, la experiencia de los investigadores les decía otra cosa. Era difícil creer que James solo observaba mientras su amigo cometía los actos más atroces sin intervenir o sin formar parte. Mientras se organizaban los informes forenses y se preparaban para identificar los nuevos cuerpos hallados, la atención de los agentes se centró en un objetivo más profundo: comprender quién era realmente James Miller y cómo se había transformado en cómplice de una de las cadenas de asesinatos más macabras de la historia australiana. James Miller nació el 2 de febrero de 1940 y desde muy joven su vida tomó un rumbo complicado. A una edad temprana abandonó su hogar, lo que lo llevó a vivir en las calles. Cuando tenía apenas 11 años, fue recogido por las autoridades y enviado al reformatorio para varones de Maghill, donde pasó una buena parte de su adolescencia. Sin una red de apoyo y sin rumbo, una vez que salió del reformatorio, James cayó rápidamente en la delincuencia. Ya en 1955, con solo 15 años, acumulaba una larga lista de antecedentes. Había sido condenado por al menos 30 delitos, entre ellos robo de automóviles, allanamiento de morada y robo en propiedades privadas. A medida que pasaban los años, su historial criminal continuó creciendo. En 1972, a los 32 años, fue arrestado por irrumpir en una armería. Este último delito lo llevó a cumplir una condena de 3 meses en la prisión de Adelaida. Para los investigadores, hasta ese punto, James parecía ser otro delincuente común. Sin embargo, fue durante esta estadía en prisión donde su historia cambió para siempre. Allí conoció a Christopher Worrell, un joven de 20 años que esperaba juicio por un grave delito sexual. La conexión entre ambos fue inmediata. James ya había descubierto su orientación homosexual, aunque hasta entonces había llevado una vida relativamente reservada. En Christopher encontró a alguien que le prestaba atención, aunque esa atención venía con un precio muy alto. Durante sus conversaciones, Christopher reveló que nunca conoció a su padre y que había servido brevemente en la Real Fuerza Aérea Australiana. Cuando finalmente fue juzgado, el tribunal no fue indulgente. El juez lo calificó como un ser humano depravado y repulsivo, y le impuso una condena de 4 años por violación, sumados a otros 2 años por violar una orden judicial. Tras la sentencia, tanto Christopher como James fueron trasladados a la prisión de Yatala, donde su relación se fortaleció. Cuando James terminó su condena de 3 meses y fue liberado, no tardó en encontrar la manera de regresar al sistema penitenciario. Esta vez fue arrestado por haber robado 4.000 pares de gafas en distintos hoteles de Adelaida. La sentencia fue de 18 meses. Cerca de 9 meses después de su liberación,
Christopher también obtuvo la libertad condicional. En ese momento, James se encontraba viviendo con su hermana casada, y Christopher comenzó a visitarlo con frecuencia. La relación entre ambos se estrechó aún más. Hablaban de mudarse juntos y compartían cada vez más aspectos de su vida diaria. Con el tiempo, su vínculo pasó de la amistad a una conexión más íntima. James confesó que Christopher solía pedirle favores sexuales mientras hojeaba revistas de tranvías. A pesar de esa intimidad, James pronto comprendió que Christopher solo se sentía atraído por las mujeres. La relación entonces se volvió confusa. Para James, quien nunca había experimentado una conexión afectiva tan intensa, el rechazo emocional era difícil de soportar. Mientras compartía todos estos detalles con los investigadores, James también reconoció que los momentos más felices de su vida los vivió al lado de Christopher, trabajando como peones para el ayuntamiento. Sin embargo, su convivencia no estaba libre de tensiones. Christopher era impredecible, se enojaba con facilidad por cosas sin importancia y muchas veces solo James podía calmarlo. A sus 23 años, Christopher estaba en su apogeo. Se desplazaba en su auto Valiant azul y blanco, modelo 1969, y adoraba salir a recorrer la ciudad. Pero rara vez lo hacía solo. James siempre lo acompañaba. Juntos, recorrían lugares públicos como estaciones de tren. Con su apariencia atractiva y carisma, Christopher lograba ganarse la confianza de jóvenes mujeres. Una vez que las convencía de subir al auto, las llevaba a zonas apartadas. Allí, James se alejaba, mientras Christopher se quedaba a solas con ellas. Según el propio James, en algunas ocasiones las mujeres eran atadas, pero él nunca imaginó que su amigo era capaz de quitarles la vida. Para diciembre de 1976, James y Christopher compartían un pequeño piso en la ciudad, donde ambos realizaban labores de servicio comunitario. Pero las noches seguían un patrón inquietante. Christopher salía a recorrer las calles en busca de chicas jóvenes, y James, como una sombra fiel, siempre iba tras él. En más de una ocasión, James prefería quedarse en el coche mientras Christopher se llevaba a alguna joven al apartamento. Parecía un acuerdo silencioso, un pacto sin palabras que, aunque extraño, funcionaba hasta que llegó Nochebuena. La ciudad de Adelaida estaba envuelta en el típico frenesí navideño. Familias apuradas, calles llenas, luces por todos lados. Ese 24 de diciembre, mientras la mayoría se preparaba para celebrar, James y Christopher salieron en busca de algo muy distinto. Christopher le pidió a James que se pusiera al volante y condujera mientras él buscaba una compañía femenina. Horas después, se reencontraron frente al Hotel Majestic, donde Christopher estaba acompañado de una joven de 18 años, llamada Veronica Knight. Según James, Veronica se había separado de una amiga entre la multitud navideña y había decidido regresar a casa sola, hasta que se cruzó con Christopher. Todo parecía indicar que iban a llevarla a casa, pero en un giro repentino, James giró el coche y se dirigió a un área desolada. En ese lugar, Christopher obligó a Verónica a pasar al asiento trasero, y como en ocasiones anteriores, James bajó del coche para dar un paseo. Cuando regresó, unos 30 minutos después, encontró a Christopher solo en el asiento delantero. Verónica yacía inmóvil en la parte trasera. Sin que James dijera una sola palabra, Christopher le confesó fríamente que había abusado sexualmente de ella y la había asesinado. James perdió el control, lo tomó por la camisa y gritó: «¿Qué demonios has hecho? ¡Estás loco! Vas a arruinarlo todo». Pero antes de que la confrontación escalara, Christopher sacó un cuchillo y lo amenazó. «Suéltame, o serás el próximo». Aquel aviso fue suficiente. James retrocedió,
y en silencio obedeció cuando Christopher le pidió que lo llevara por la carretera del pantano. Juntos escondieron el cuerpo de Verónica entre los matorrales. Según James, el cuerpo aún tenía las manos atadas, como Christopher solía hacerlo con todas. Al día siguiente, todo continuó como si nada hubiera pasado, pero James notó algo perturbador. Christopher parecía más alegre de lo normal, como si su primer asesinato hubiera encendido algo dentro de él. Menos de 10 días después, el 2 de enero de 1977, James pasó a recoger a Christopher por el centro comercial Rundle Mall. No iba solo. A su lado estaba una chica de 15 años llamada Tanya Kenny. Christopher explicó que la llevarían a casa de su hermana a dejarle algo de ropa. James, sin hacer preguntas, los llevó. Al llegar, James esperó en el coche mientras ambos entraban, pero al poco tiempo, Christopher regresó y le pidió que lo ayudara. Al entrar, James encontró el cuerpo sin vida de Tanya. Estaba vestida, pero era evidente que estaba muerta. Los dos discutieron otra vez. James, incrédulo, repitió las mismas quejas de antes, pero no hizo nada. El cuerpo permaneció escondido durante el día, y por la noche regresaron para enterrarlo en una fosa poco profunda en Wingfield. En ese momento, James le dijo a Christopher que necesitaba ayuda psicológica. Le dijo, con evidente desesperación, que no era normal lo que estaba haciendo. Pero Christopher simplemente lo ignoró. La verdad es que James tuvo múltiples oportunidades para detenerlo, para acudir a la policía, para confesar. Pero no lo hizo. Nunca lo consideró seriamente. El 21 de enero de 1977, la siguiente víctima apareció en su camino. Juliette Mikita, una joven de 16 años, vendía joyas artesanales en un puesto callejero de Adelaida. Aquella tarde llamó a sus padres para decirles que llegaría un poco tarde. Fue la última vez que hablaron con ella. Juliette terminó su jornada cerca de las 9 de la noche y se dirigió a la parada de autobús. Pero Christopher y James se cruzaron con ella y le ofrecieron llevarla. Juliette aceptó. El vehículo se desvió por un camino solitario cerca del puerto de Wingfield. James dijo que no notó nada raro. Como era habitual, se bajó a caminar mientras Christopher permanecía con la joven. Pero entonces escuchó gritos. Al girarse, vio a Juliette abrir la puerta para intentar huir, justo antes de que una patada la derribara. Christopher bajó del coche, le dio la vuelta con el pie y se arrodilló sobre su abdomen, estrangulándola hasta quitarle la vida. James dice que trató de detenerlo, pero no pudo. Había algo en Christopher que lo paralizaba. Esa misma noche, trasladaron el cuerpo a una granja abandonada en Truro, donde lo ocultaron bajo ramas secas. Y la espiral no se detuvo. El 6 de febrero de 1977, Sylvia Michelle Pittman, otra adolescente de 16 años, esperaba el tren en la estación central de Adelaida. Fue ahí donde se cruzó con James. Lo que ocurrió después fue un reflejo de los crímenes anteriores: abusos, muerte y abandono del cuerpo. Al día siguiente, la relación entre James y Christopher era ya casi inexistente. Ni siquiera se hablaban con normalidad. Cuando James fue a recoger a Christopher a la oficina de correos de Adelaida, lo vio parado junto a una mujer llamada Vicky Howell, de 26 años. Cuando Vicky subió al coche, James guardó en silencio una pequeña esperanza: que aquella vez no terminaran matándola. Pero esa esperanza se desvaneció pronto. En un momento, James se bajó para orinar, y al regresar encontró que Vicky había sido asesinada. El patrón macabro se repetía. El final era siempre el mismo. James, incapaz de entender, le preguntó a Christopher por qué hacía eso, pero su amigo guardó silencio, como si no hubiera explicación. El cadáver de Vicky fue abandonado cerca de la carretera de Truro Marsh, oculto bajo un manto de hojas y ramas.
Solo 2 días después, ambos cruzaban el centro de Adelaida cuando vieron a Connie, de 16 años, y a Jordanides, quienes parecían sonreír sin saber lo que les esperaba. James detuvo el coche, y Christopher preguntó si quería llevarse a Connie. La chica, inocente y confiada, se sentó en medio de los hombres sin imaginar que, con ese simple gesto, había firmado su destino. Este sería el asesinato más violento de todos. Connie luchó con todas sus fuerzas por sobrevivir, pero fue violada y estrangulada sin piedad. Unos días después, Deborah Lamb, de 20 años, salió a pasear y fue detenida por James y Christopher. Según James, ella accedió a que la llevaran a la playa de Port Gawler. Al llegar, James se apartó y dejó a Deborah sola con Christopher. Cuando regresó, lo encontró cubriendo un enorme agujero en la arena, el último lugar donde escondieron el cuerpo. Casi una semana después, James conducía con Christopher y otra joven, Deborah Scuse, exnovia de uno de sus amigos. Para distraerse de la ruptura, decidieron llevarla al Mount Gambier para relajarse. Los primeros momentos fueron tranquilos, pero pronto Christopher se puso de mal humor y dijo que debían volver a Adelaida. De camino a casa, Christopher tomó el volante y comenzó a conducir a toda velocidad. Deborah, preocupada, le pidió que bajara la velocidad, lo que desató una pelea verbal entre ellos. En medio de la discusión y la alta velocidad, Christopher perdió el control y se metió en el carril contrario. Para evitar una colisión frontal, desvió el coche hacia el arcén, donde uno de los neumáticos se pinchó. El vehículo dio varios volantazos antes de detenerse. El accidente fue presenciado por varios transeúntes, que al acercarse descubrieron una escena aterradora. 2 de los ocupantes ya estaban muertos. Por suerte, James sobrevivió con solo una herida en el hombro. Fue trasladado al hospital, completamente en estado de shock. Pasó un tiempo antes de que James pudiera procesar la pérdida de su amigo y compañero. Durante el funeral de Christopher, James tuvo la oportunidad de hablar con Amelia, la exnovia de Christopher. Fue entonces cuando decidió contarle la terrible historia de los asesinatos, desvelando una oscuridad que hasta entonces nadie había conocido. La historia permaneció en secreto durante años, guardada celosamente por Amelia, la exnovia de Christopher, hasta que, 2 años después, comenzaron a aparecer varios cadáveres en los periódicos. Fue entonces cuando finalmente decidió revelar toda la verdad. Mientras tanto, James se había alejado de todo, mudándose a otro lugar y viviendo una vida miserable, marcada por el peso de lo ocurrido. Probablemente jamás hablaría de los brutales crímenes que su antiguo amigo había cometido. En sus propias palabras, James confesó: «No quería formar parte de ello, era como una pesadilla. Cada vez que recogíamos a una de estas chicas, yo no tenía ni idea de sus verdaderas intenciones». Teniendo en cuenta todo lo ocurrido, los investigadores Glenn Lowry y Peter Foster sabían que el desenlace no era el mejor que podían haber esperado, pero al menos se había hecho justicia. El juicio de James tuvo lugar en febrero de 1980, donde se declaró inocente. La acusación argumentó que James Miller y Christopher Worrell habían actuado juntos en los asesinatos. El fiscal jefe, B.G. Jennings, afirmó que aunque James negaba haber participado activamente en los crímenes, la testigo Melly declaró que él se refería a las chicas como traperas, dejando claro que no mostraba ninguna preocupación por ellas. «Eso dice mucho sobre la persona que era», concluyó el fiscal. Por su parte, la defensa presentó un testimonio impactante. El doctor Manock, director de patología forense del Instituto de Ciencias Médicas, explicó que existía la posibilidad de que una de las víctimas, Deborah Lamb, hubiera sido enterrada viva.
Ella había sido estrangulada con un par de medias, enrolladas 7 veces alrededor de su boca y mandíbula, una escena que conmocionó profundamente al jurado. El 12 de marzo de 1980, el jurado emitió su veredicto. James Miller fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato, pero fue absuelto del asesinato de la primera víctima, Veronica Knight. Según el jurado, James no pudo prever la muerte de esa joven, pero sí pudo haber salvado la vida de las otras 6. La sentencia final fue de 6 cadenas perpetuas. En 1984, James inició una huelga de hambre que duró 43 días, declarando: «Christopher Worrell era mi mejor amigo. Si él no hubiera muerto, quizá habrían matado a 70 chicas y yo nunca lo habría entregado». A finales de los 90, James mostró esperanzas de salir en libertad, pero en el año 2000, el presidente del Tribunal Supremo de Australia Meridional, Don Doyle, decidió que James permanecería sin libertad condicional, al menos por 35 años. Sin embargo, antes de que se cumpliera ese plazo, el 21 de octubre de 2008, James Miller, de 68 años, murió de insuficiencia hepática. En ese momento era considerado el preso más viejo del estado y además padecía cáncer de próstata y pulmón. Durante su tiempo en prisión, James confesó que continuó visitando las tumbas de Christopher y de Deborah Scouse, una de las víctimas. En honor a su antiguo amigo, escribió: «Christopher Worrell, recuerdos de un amigo muy cercano que murió hace 12 meses. Siempre recordaré tu amistad, consideración y amabilidad, amigo. Lo que viene después de la muerte, solo puedo esperarlo, mientras rezo por volver a encontrarme contigo». Por último, el profesor de criminología Paul Wilson señaló que Christopher Worrell estaba destinado a un camino aún más devastador. Su perfil correspondía al de un asesino en serie prolífico y podría haber dejado un número mucho mayor de víctimas. De cierta manera, su trágica muerte fue una especie de justicia natural. Hoy, Christopher Worrell es recordado como un psicópata sádico, un asesino en serie que ha sido apodado el VTK de Australia, una referencia directa al infame asesino Dennis Rader, conocido también como el VTK. A veces, la justicia no llega con una sentencia, sino con la muerte. James Miller murió tras las rejas, aferrado a los recuerdos de un amigo que no solo lo arrastró al infierno, sino que lo convirtió en parte de él. Nunca sabremos cuántas vidas más hubieran sido arrebatadas si aquel accidente no hubiese detenido a Christopher Worrell. Aquel amigo muy cercano que, detrás de su sonrisa, escondía un monstruo. Y es que hay personas cuya maldad no se nota a simple vista. Se camuflan entre nosotros, te tienden la mano, se ríen contigo, pero por dentro arde algo podrido, un fuego oscuro que consume todo a su paso. Australia aún recuerda a Christopher Worrell como uno de los asesinos más escalofriantes de su historia. Y aunque muchos jamás hayan oído su nombre, su legado está escrito en las tumbas de aquellas jóvenes que soñaban con un futuro y encontraron la muerte en manos de un psicópata. Al final, el juicio, la prisión, ni siquiera la muerte lograron responder la verdadera pregunta. ¿Hasta qué punto puedes ser inocente cuando te quedas en silencio ante el horror? Si este caso te impactó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que James Miller fue cómplice? ¿O simplemente un cobarde que no supo detener al demonio que tenía al lado? Suscríbete a Crímenes Nocturnos, activa la campanita y cuéntame desde qué país estás viendo este video. Nos vemos en el próximo caso. Pero recuerda, en la oscuridad el mal siempre encuentra una forma de volver.